La terrorífica vida de la señorita Bailón. Esa tarde, sentados en una de las bancas de la plaza de armas, entre risas y penas, Lucho, que observaba la pileta rodeada de picaflores metálicos, dijo alisándose el cabello ensortijado: Ángel, ¿aún estará en pie la casa de la señorita Bailón? Creo que sí, respondí tomándolo del hombro. Ha pasado tanta agua bajo el puente que no recuerdo cómo era, ni cómo murió la vieja, dijo Elber, tomando algunas fotos del agua que salía en elipsis de los picos de las picaflores. Tuvieron que transcurrir 3 años para saberse la verdad, aclaré. Lo que ocurrió es que la policía no daba con los asesinos desde aquella noche en que la estrangularon, y más bien solo desenterraron del sótano los cuerpos de sus tíos. Pero por un incidente que pasó tuvieron que dejarlos como estaban. ¿Y qué se sabe de sus padres?, interrogó Elber. Nunca los hallaron. ¿Y por qué?, insistió Lucho. Por la agresión de los gatos, que estuvieron escondidos en las vigas de los techos. Saltaron de pronto como endemoniados y se pegaron como ventosas en las caras de los policías, que suspendieron el operativo para huir de sus garras. Entre ellos estaba el guardia Montoya, quien fue el más perjudicado con una fosa nasal que le quedó como colgado de pavo. Después de todo, Montoya era buena gente, se apiadó Elber. Sí, aunque con los años se volvió alcohólico y renegón, expliqué. Ángel, creo que tú llegaste a entrar a esa casona alguna vez, preguntó Lucho con cierta duda. Claro, la mamá Toya tuvo la culpa de eso. ¿Cómo que tuvo la culpa?, volvió a interrogar Lucho levantando una ceja. Porque me lo prohibió. Y yo no lo hice de casualidad, como se lo confesé esos días después, sino por ese instinto de curiosidad que me venía de sangre. ¿Lo dices por tu papá?, dijo Elber. No, por él no, respondí. Por la abuela, afirmó Lucho. Diste en el clavo. Levanté el pecho y me golpeé como un orangután. Por ella. ¿Entonces era verdad?, volvió a decir Elber. Claro, quizás por miedo a que me echaran la culpa de su muerte. Ese día, ante los ojos chispeantes de la familia, lo negué. Felizmente, al poco tiempo hallaron al asesino y lo enviaron a un penal de Lima. ¿Recuerdan que la señorita vivía en el primer piso junto a la huerta de hortalizas? Por supuesto, dijeron los dos, y al medio estaba la pileta. Efectivamente, como la puerta estaba polillada, era fácil entrar. Al 5.º mes de su muerte, fui a escondidas y constaté por la rendija que todavía estaba el catre, su silla de ruedas y un ataúd. Allá en España, muchas veces soñé con la casona incendiándose. Intentábamos salir por el inmenso portón que daba a la calle, pero la cerradura no cedía. El fuego nos alcanzaba los rostros y sin que nadie pudiera auxiliarnos, llegábamos a calcinarnos, dijo Elber con acento de rabia y martillándose las rodillas con los puños. Sigue igual, con su león rugiendo y con la descomunal aldaba colgando. Cualquiera hubiera pensado que la fabricaron defectuosa, sino que debido al azote de la lluvia, esa puerta se fue doblando por una de las esquinas inferiores como la uña de una cabra. Era fea, sentenció Elber. Horrible, igual que la dueña, dijeron riendo. Siempre tuvo ese aspecto demoníaco, quizá por las fauces y la melena espantada, nada agradable a los ojos, y pero por el crespón negro que se eternizó en el dintel, y peor aún, porque el polvo se había acumulado en los pliegues, luego en las bisagras y por último en las ventanas. ¿Recuerdan cuando a la señorita la llevaron al cementerio en medio de una lluvia incesante y de truenos aterradores que hacía temblar la ciudad? Un poco, murmuró Elber. Yo sí, es como si la estuviera viendo en ese momento, concluyó Lucho. Bueno, los obreros de la beneficencia le colocaron una lápida negra. No sé con qué fines. Solo se supo meses después que el cura de la parroquia Santana había dado esa orden al administrador del cementerio. Eso fue raro. ¿Y por qué sería, no?, preguntó Lucho. No lo sé, sin embargo la lápida permanece hasta hoy. Recuerdo que del nicho sobresalía un clavo oxidado, que según dijeron, serviría para colgar un florero de lata.
pero nunca sirvió excepto para que se enganche en la prenda de alguien. Ahí casi muere un mataperro. Y ahorcado por su propia chalina, exclamó. Lucho soltando una carcajada en una de las enormes orejas de Elber. Sí, fue terrible esa madrugada. Y peor aún, traté de huir de la señorita Bailón, recordó Elber, santiguándose y agachando la cabeza. ¿Estás seguro de que fue ella?, pregunté con cierta duda. Sí, respondió Elber con mucha convicción. Eso también fue raro, ¿no?, cuestionó Lucho. Claro. Por ejemplo, hasta hoy me pregunto cómo te dejó esas marcas en el cuello, si a esas horas estaba solo frente a su nicho. Interrogué a Elber mirándole la cara. Fue así, no les puedo mentir. Yo no soy de hacérmelas por puro gusto, dijo Elber con una vocecita de niño sin culpa. Después nos juraste, afirmó Lucho, al salir del hospital, que eran los dedos de la señorita Bailón. En un principio no te creíamos, pero luego de analizar las huellas salimos todos convencidos. Y todo por una maldita apuesta, sentenció Elber, abrazándonos fuertemente del cuello en claro afán de catarsis. Ahora que estamos cerca, ¿podríamos ir a verla?, insinuó Elber. Claro, le dije con la misma emoción de esos años. Subimos la calle a paso de tortuga, jadeando. A lo lejos se elevaba el empinado cerro San Juan Cruz. Al llegar al lugar, nuestros ojos despidieron destellos de espanto y abrazándonos como niños nos pusimos al frente del portón para observarlo. Elber, siempre intrépido, además sugirió tocarlo. Al acercarnos y pasar los dedos por el tallado, sentimos los mismos temblores en el cuerpo de aquellos días, cuando le ayudábamos a limpiar la cocina y botar las bolsas llenas de excremento de gato. De alguna manera, nos llegó ese miedo inicial por lo macabro que aún se veía. Tienes razón, Ángel, se conserva muy bien, al igual que los balcones, dijo Lucho fijando la mirada en las ventanas. Cuando entraste aquella vez, ¿qué sentiste, Ángel?, preguntó él. Mucho miedo, contesté desajustándome el cuello de la camisa. Ese día pude ver los dos cordeles mantecosos que atravesaban la habitación. Colgados en ellos sobrevivían un calzón cenizo y un fustán de tela de harina. La cama olía a orines fermentados y a grasas de cabello. Aunque parecía estar todo tranquilo, esa tarde la vi sentada en la esquina. ¿De verdad, Ángel? ¿O es otra de tus fantasías de escritor?, preguntó Lucho con acento de incredulidad. Claro que fue cierto. Era las 5 de la tarde cuando me quedé paralizado, viendo cómo su cabello ralo empezaba a flamear, tratando de salir por la ventana. Después de estar 2 minutos como un témpano, me arrepentí. Recé para mis adentros a mi madrecita para salir, pero sentí una fuerza extraña que me impedía mover los pies. Los tenía clavados en el piso. En ese instante fui testigo de cómo conversaba con sus padres muertos, mostrando siempre su mal genio. Gracias a Dios que logré recobrar el movimiento y la respiración al ratito nomás. Y en vez de salir corriendo, recordé que un buen mataperro debería ser fuerte y osado. Así que sin rendirme, pasé un poco de saliva y continué tercamente adentro. Empecé a palpar el filo metálico de su cama. Cuando levanté el colchón, siempre con temor, extraje algunas fotos que permanecían dobladas y viejas. Pero me espanté más cuando encontré la cara de Edgar Aldana, agujereada con un alfiler. ¿El que fue nuestro compañero de estudios en la escuelita Mariscal Castilla?, preguntó Elber, achinando los ojos por los rayos del sol. El mismo, afirmé. Al continuar hurgando me tropecé con 4 velas negras encorvadas. En la repisa había un cuaderno que servía como diario, donde escribía sus rabias contra sus papás. Se notaba que había llorado de impotencia al momento de hacerlo. Allí estaba la impresión de la tinta deslizándose por los bordes del papel. No sé si sufrí una alucinación, pero fui testigo de la siguiente discusión. Mamá, nunca sacarán tu cuerpo del sótano, tampoco el de papá. Vagarán y sufrirán por la eternidad. Salva tu alma y confiesa la verdad sobre nuestras muertes a la policía, hija. Deshazte de los gatos, ellos son demonios. Pídele ayuda al guardia Montoya. Él te conoce, ustedes jugaban como hermanitos cuando eran niños. A pesar de todo, es bueno. Papá,
No te metas con mis gatos. Ellos son mis confidentes. Es lo mínimo que pueden sufrir por lo que hicieron. Sobre todo tú, mamá, que no quisiste tenerme y por eso tomaste aquel montón de pastillas que compraste en la farmacia del tuerto Emilio. Y lo peor, mis tíos Juan y Ana estaban de acuerdo para que yo no llegara a este mundo. Hubiera sido mejor, pero ya ven, para su pesar, nací. Papá, siento odio contra ti. Nunca tuviste carácter. Mamá lo decidía todo y tú eras una gallina obediente. Hija, salva nuestras almas y perdónanos. Que te lleven al Señor de Uruguay y te rieguen agüita bendita en la nuca, le suplicó su papá. ¡Malditos, malditos! Están condenados y vivirán en el fuego. Así terminaba esa disputa, dije con voz entrecortada. ¿Pero llegaste a verle la cara?, preguntó Elber, restregándose la nariz con un pedazo de papel higiénico y caminando al mismo tiempo para encontrar un tacho. En un primer momento no. Se había quedado quieta observando cómo se esfumaban sus padres. Cuando caminé hacia la sala, levanté la cortina para indagar qué había al otro lado. Para mi sorpresa, encontré que en esa esquina descansaba un ataúd sobre una alfombra gris. Entonces me acerqué para abrirlo, pero me topé con sus chompas y retazos de telas carcomidas con las que curaba las heridas de sus piernas. El interior de la pieza olía a huevo podrido. Cerré de inmediato la puerta y recordé que es esos precisos instantes lo que contaba el guardia Montoya, quien conocía muy bien esa habitación. ¿Qué decía nuestro pata del alma?, preguntó Elber. Es que la señorita Bailón un día se robó este ataúd del cementerio, cuando hacían la remodelación del mausoleo de la familia Guavel. Me dijo que se lo llevó arrastrando hasta su casa gritándoles a los albañiles: enanos encuentlis tirífilos. Es que tenía una fuerza descomunal y por eso le ganó a los obreros. Una vez puesto el ataúd en su dormitorio, inauguró su nuevo lecho. Las únicas frazadas que utilizaba las regaló a sus gatos, incluyendo su catre de bronce. Eso sí, a los meninos nunca dejó de amarlos, por eso también les cedió las colchas hechas por su madre. El guardia Montoya, además, me contó que había días en que hablaba con ira, maldiciendo su condición de inválida, y que se le escuchaba en toda la vecindad tirar contra las paredes las ollas y los platos de loza. Luego se calmaba y se ponía a reír a carcajadas, acariciándoles el lomo a los meninos uno a uno. ¿Cómo temblarías de miedo al recordar que estabas frente a esa mujer bipolar, no?, preguntó Elber. Por supuesto. En esa habitación hacía frío y mis piernas de carrizo bailaban al verla con pocos pelos en la cabeza. Ya me habían dicho que, como condenada que era, se resistía a abandonar el dormitorio. Es que no aceptaba la muerte. Los condenados tienen muy bien desarrollado el sentido de propiedad. Nos explicó Lucho sacando la información de su cerebro enciclopédico. Ajá, ese sábado continué narrándoles, ahora apoyado en la pared de frente. Ya siendo las 6 de la tarde, comprobé por qué no debía entrar. Mi curiosidad hizo que escuchara murmullos y quejidos guturales de sus padres al otro lado de la habitación, o quizás en el sótano. Observé cómo las cortinas flameaban impulsadas por el viento que se colocaba por las ventanas. ¿Cómo explicarlo? Pero de pronto la vi moviendo la mandíbula como si masticara el aire. Y empezó a rascarse la cintura con sus largas uñas. Por momentos se dormía, siempre sin darme la cara, y luego despertaba y se ponía a investigar el pelaje de uno de sus gatos, para después extraerle unas cuantas pulgas y reventarlas entre las paredes de sus uñas. Armándome de más valor, hice un ligero ruido con la garganta, como tosiendo, pero ella no dio la vuelta. Podía escuchar el rechinar de sus dientes, hasta que de pronto, mientras yo miraba una fotografía de color sepia con rostros severos colgaba en la pared, soltó una voz cavernosa que fue subiendo como eco y me llamó por mi nombre, doblando el dedo índice. Ángel, Ángel, acércate, hijo, no te voy a hacer daño. ¿Te hablo en serio?, dijo Lucho creyéndome loco. Claro,
Al terminar esas palabras dio la vuelta de improviso y yo al ver su rostro cadavérico con 2 huecos hundidos, grité tan fuerte que se escuchó en toda la cuadra. Nunca había movilizado a tanta gente junta, incluyendo a tu mamá, Lucho. ¿Y qué pasó con la señorita Bailón? Creo que del susto huyó por la ventana convertida en un remolino de vapor. Ahí me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve tirado, pegado al ataúd, sangrando por la frente y la nariz, seguramente por los cortes que me hice cuando caí al filo del catre. Al enterarse los abuelos por boca de tu mamá, acudieron en mi ayuda junto con el guardia Montoya. Al ver que no reaccionaba, antes me repartieron lapos en la cara. Me llevaron en hombros hasta un auto donde a los pocos segundos desperté. Aparecí en casa todavía pálido y temblando. La mamatoya me puso unas pomadas, cubrió con gasas mis heridas y me mandó a mi cuarto haciendo sonar la punta del guacapincho en la palma de su mano derecha. Mañana conversaremos, hijo del diablo, me dijo con los ojos encendidos. Eso sí que daba más miedo que los arrebatos de la vieja Bailón, intervino Elber. Lógico, afirmé. Por la mañana, ya recompuesto y menos sudoroso, me llamó a la sala, pero no para castigarme como esperaba, sino para decirme que Edgar Aldana había muerto por imprudente y porfiado, por curioso y atrevido, agregó la tía Yolanda desde la cocina. Ángel, no vayas a ser el próximo en seguirle, que no tengo plata para el ataúd. Evítate problemas y deja en paz a la señorita, ordenó el abuelo en tono solemne, y la mamatoya me hizo saber que un día antes de que muriera Edgar, vio en el techo de la señorita Hetzakachay cómo caminaban a las 2 de la madrugada los gatos de la señorita Bailón en forma de procesión. ¿Iban en procesión?, pregunté rodeando los ojos. Sí, llevaban en hombros a otro gato que fingía estar muerto, afirmó con toda naturalidad la abuela. ¿Los gatos eran como dolientes? Volví a interrogar más asustado y pegándome al hombro de la mamatoya. Sí, caminaban erguidos en 2 patitas. Los de adelante lloraban como niños, bajo una luna que resplandecía como el oro en medio de las tinieblas. Los vecinos, fastidiados por los maullidos, les tiraban zapatos, pero ellos, tercos y endemoniados, regresaban y se hacían más visibles, caminando cerca de sus ventanas, con más llantos y conversando como humanos. Eso fue el anticipo de la desgracia. Pobrecito Edgar. Sus padres fueron quienes más sufrieron, dijo Lucho mirando una de las esquinas del portón. Nunca pudieron superar esa muerte, continué. Una noche de Navidad se abrazaron en el sofá de su sala y tomando un brebaje potente, se durmieron para siempre. Al día siguiente, encontraron la foto de Edgar Aldana en medio de los dos. ¡Qué desgracia!, dijo Elber. ¿Y qué habría sido de los inquilinos?, preguntó Lucho. Hasta donde sé, las pocas personas que quedaban murieron de enfermedades mentales. Inclusive un ingeniero metalúrgico, sin razón alguna, se colgó de una de las vigas hace años. Nunca se entendió por qué lo hizo. Se ganaba bien en cemento andino y era feliz con su esposa y sus 2 hijas. Hay noches en que los focos se prenden solitos y a partir de las 2 se penan. Por eso la gente prefiere no pasar por aquí. Es que siempre se escuchan ruidos, voces. Claro, una de las historias que nos contaba la abuela trataba acerca de las apariciones de la señorita Bailón, dijo Lucho. ¿Recuerdan que la mamatoya, aún estando enferma y con verdadero estoicismo, nos hacía sentar alrededor de su cama y nos narraba con detalles cómo aparecía la vieja condenada? Pregunté observando una de las ventanas que tenían los barrotes oxidados. Después de todo, fueron noches aterradoras, pero maravillosas, recalcó Lucho, fingiendo un temblor en manos. De alguna forma fuimos víctimas, porque en realidad los 3 hemos llegado a temerle a la muerte. Con esos recuerdos a cuestas, tomamos varias fotos a esa fachada de la calle 2 de Mayo y despidiéndonos del portón enrumbamos hacia la plaza de armas. Al llegar, Elber y Lucho se quedaron admirando la inmensa catedral y le dije: aquí está enterrado el presidente Odría. Sí, lo sabíamos. Lo tienen embalsamado en un sarcófago, completó Lucho, afilando la quijada y dándome una lección del por qué no debí decir enterrado. O sea, su cara debe estar igualita, ¿no?, aseveró Elber tocándose las orejas.
como si estuviera vivo. Dharma lo quiere mucho, agregué. ¿Es verdad que en un inicio el Vaticano se opuso?, preguntó Lucho a los aires. Claro, no es normal que un presidente tenga su tumba dentro de una iglesia. Además, él le mandó a construir y para eso ordenó comprar toda la manzana a una familia italiana. Sí, porque él pensaba remodelar la antigua iglesia, pero fue su mamá Zoila quien le exigió que levantara una catedral. A pesar de todo, era obediente el gordito, dije con una ligera sonrisa. No hay un caso igual en todo el mundo, afirmó Elber. ¿Cómo así?, pregunté. Que un dictador repose en una iglesia junto a los santos, concluyó Lucho con acento moralista. Luego caminamos por la calle Lima y pasando por el bulevar doblamos hacia el cementerio. Antes de ingresar por la inmensa puerta de rejas, Lucho compró flores en un kiosco. Al momento de darle el billete de 20 soles, la vendedora, que llevaba una chompa roja raída, le dijo sin levantar la cara que no tenía sencillo. Entonces él respondió: si me espera, le pago más tardecito cuando salga. ¿Está bien, señora? No se preocupe, señor. Ustedes tres son gente de confianza. Además, los conocí cuando eran pequeños. Son nietos de la mamatoya, ¿no? Sí, dijimos orgullosos y con leves sonrisas. Lucho, agradeciéndole, aprisionó contra su pecho el ramo de flores. Dimos unos pasos hacia adentro y nos persignamos mirando la capilla del fondo. Elber preguntó: ¿te acuerdas todavía dónde estaba enterrada la señorita Bailón? Por supuesto, dijo. Vamos. Pasamos por la pileta antigua y los conduje por el camino de piedras, hasta las tumbas y obeliscos en homenaje a filántropos, poetas y cantantes. Al llegar a la capilla oramos por todas las almas. Dimos la vuelta a la derecha y pisamos ese lugar recóndito. Aquí está la tumba, les dije. ¡Wow! De verdad que es fea, exclamaron los dos. Y sigue con el mismo clavo oxidado, observé poniéndome a un costado de la lápida. Esa vieja nos traumó la infancia, habló Elber con el hígado. No solo a nosotros, también a los vecinos. A ellos les avergonzaba contar sus exabruptos. Yo fui muchas veces víctima de su mal genio, tartamudeé, dejando escapar un suspiro mientras me alejaba de la tumba. Ángel, ¿y cómo fue eso?, preguntó Elber, sin desprender la mirada de la lápida. Fue una mañana cuando egresé con mi carreta a la casona a buscar a Lucho. Sí, me acuerdo de esa fecha. Recién nos habíamos mudado con mis hermanos, intervino Lucho. Ese día me paré en el centro del patio y silbé a los aires a todo pulmón para que salieras, pero no apareciste, sino la señorita Bailón, que un santiamén estaba frente a mis narices, investigándome el rostro con los ojos encendidos. La miré sin respirar, como pidiéndole perdón, pero abriendo la boca me mostró su ferocidad con sus encías rojas. Entonces, del respaldar de su silla de ruedas, extrajo un guacapincho y me amenazó con la mano levantada. ¡Fuera de mi casa, bestia! ¿O quieres que te mate? Yo desaparecí como el cometa Halley, dejando mi carreta Meteoro en el patio. Al día siguiente me enteraría de que en un rito donde únicamente la acompañaban sus gatos, la vieja le vació gasolina a las maderas y la quemó a las 12 de la noche. Yo te conté eso, habló Lucho en tono de reclamos. Sí, pero no hiciste nada para salvar a Meteoro. No podía, estaba hecha una fiera la señorita, dijo disculpándose. Ese mal recuerdo todavía pesa en mi memoria. Y es como si la estuviera viendo reírse frente a mis ojos, confesé. Nunca más me volví a fabricar una carreta. Siempre fue mala, recalcó Elber. Recuerdo que escupía a la gente en la calle, señaló Lucho. Sí, y lo hacía mientras empujábamos su silla de ruedas, señalé. Era asquerosa, volvió a decir Elber. Ángel, ¿y sigues teniendo pesadilla como me comentabas en tus cartas?, preguntó Lucho. Sí, todavía hay noches en que ella sube a mi cama y se pone sobre mi pecho para ahorcarme. Y lo peor es que no puedo despertar, sino después de un rato de sufrimiento. Es ahí cuando me incorporo con mucho esfuerzo, sudoroso y espantado, y termino gritando al techo. Al rato volteo mi almohada para blanquear la pesadilla y rezo invocando a la Virgen María, tal como nos enseñó la mamatoya. Otras veces, cuando leo hasta muy tarde,
De reojo la veo pasar por mi ventana como una nubecilla negra. Es algo contra lo que no puedo luchar. Y pasa con el mismo faldón arrugado, llegándole al suelo. ¿Así pasa?, preguntó Elber. Sí, y con su mantilla negra, cubriéndole la mitad de la cara, afirmé. Cosas, ¿no? Lucho y yo también somos víctimas de esas pesadillas hasta ahora, dijo Elber santiguándose. ¿Ustedes también?, pregunté pasmado. Aunque no lo creas, confirmaron los dos. Mejor salgamos de este lugar. No vaya a ser que aparezcan sus gatos y nos arranquen los ojos. Tocamos con nuestros pulgares la lápida negra con cierto remilgo y nos despedimos con una sola frase: que Dios la perdone, señorita. Retomamos el camino de piedras y observamos 2 nichos vacíos. Luego, Lucho dijo: ¿recuerdan que aquí nos metíamos para jugar a escondidas? Claro, y salíamos llenos de telarañas en la cabeza. Lo curioso es que están igualitos. ¿Quiénes habrán estado acá?, preguntó Elber metiendo la cabeza como cuando era niño. Según dicen, fueron 2 novios suicidas, cuyos padres no aprobaran esa relación de primos porque Dios no la aceptaría en el cielo. Según recuerdo, él se llamaba justo Altman. Desde los años 80 se han convertido en condenados y vagan por los bosques, cerca de la hacienda Santa María. Bueno, ¿vamos a la tumba de la abuela?, propuse. Para eso vinimos, ¿no?, dijo Lucho acariciando las tesuras de las rosas. Al llegar al lugar, cogí unas ramas y limpié las esquinas con los ojos vidriosos. Elber y yo colocaron las rosas en el florero. Oramos agachando la cabeza como cuando hicimos la primera comunión con la madrecita Isolina. Al terminar, recordamos a Lucho haciéndonos arrodillar en medio de la sala. Desde entonces ya se perfilaba como cura, celebrando los domingos las misas. Nos hacía levantar tan temprano contra nuestra voluntad. Cogía los panes de la mesa, extraía las migas, las aplanaba, las cortaba como galletas redondas con el filo de un vaso y luego de exigirnos abrir la boca recibimos ese alimento como si fueran hostias. El intenso sol no nos permitió estar mucho tiempo parados. Nos sentamos en el banco del mármol bajo un ciprés y quedándonos por un momento callados, recordamos la voz de la abuela diciéndonos: «Escuchen, mataperros, la señorita Bailón vivió en aquel barrio de Mantarana los 80 años de su vida y nadie entendía por qué gozaba de tan buena salud física y mental si estuvo expuesta a la desnutrición y al frío desde niña. Por el contrario, le rebalsaban de la cintura lonjas de carne en señal de sobrepeso. Al pasar los años, pude averiguar más cosas de la pobre. ¿Qué habría ocurrido en su infancia? ¿Por qué su carácter avinagrado y sus mentiras a la policía sobre sus padres y sus tíos? La respuesta está en que la señorita Bailón, siendo niña, sufrió los maltratos de sus padres por haber nacido sin movilidad en las piernas, con una vocecilla de pato y con ese lunar de carne debajo del horno izquierdo. A medida que crecía, empezó a salir a la calle por el pan y como no lo traía a tiempo, su madre le gritaba desde el balcón avergonzándole ante la mirada curiosa de la gente: «¡Fea, mugre, cuchi! Apúrate que los morimos de hambre». ¿Hasta qué hora crees que vamos a esperarte? ¡Estúpida! La pobre apresuraba su silla de ruedas con las palmas callosas y subía la cuesta con agitado esfuerzo. Con esas manos adoloridas abría el portón y antes de ingresar al patio recibía en las espaldas los latigazos de su madre. «Algún día te voy a dar veneno para ratas, así nunca más me harás renegar», le gritaba. «Abuela, ¿y por eso creció jorobada?», preguntó Elber. Esa joroba se la ganó porque vivía sumisa, con las manitas sangrantes que cubría la cabeza desde los 6 años. La polio no le permitió ser feliz, pero tampoco fue impedimento para que se desplazara con normalidad por las calles. Desde allí le vino la rebeldía, más aún porque fue torciéndose cada vez que aumentaba en edad. Y al mismo tiempo se iba quedando sola como un hongo. Entonces los niños del barrio se burlaban diciendo: «Ahí baja la monstruo de Matarana. Cuidado con la hermana del jorobado de Notre Dame».
El sol se ponía perverso en la copa de los cipreses. Tenías razón, Ángel. Es como si fuera ayer, dijo Lucho, que en ese momento se paró para limpiar con su pañuelo un resquicio de la lápida. ¿Y cómo haría para bañarse, no? Interrogó Elber. Y regresó la voz de la mamatoya diciéndonos: esa mujer olía mal, por eso no se me acercaba. Sus ropas no se las quitaba en años. Odiaba el agua y los perfumes. Su madre, la señora Teresa, jamás se preocupó de su aseo. No era pobre, ¿verdad, abuelita? Dije muy seguro de mí. La mujer nadaba en plata, pero su defecto estaba en que era avara. Se había habituado a la caridad y la gente tenía la culpa de eso. Además, en esa sociedad se rejodeaba junto a sus gatos. La señorita Bailón carecía de dientes sanos, de ahí la razón de su aliento a desagüe. ¡Ah!, dije. Por ganarnos unos centavos, recordó Elber después de recorrer media ciudad jugando a las carretas. La esperábamos todas las tardes a partir de las 4 en la plaza de armas. Y nos decía con su voz de pato, agregó Lucho: niños flojos, empujen más rápido mi silla de ruedas. Arriba les pagaré un sol. Apúrense, apúrense. Nos miraba con odio mientras escondíamos la cabeza en señal de asco y por la baba espumosa que le colgaba la boca, reafirmé. Nunca nos pagó. Y por eso nos vengábamos aventándolo desde la cima hasta que desapareció en una de las calles, concluyó Elber, conteniendo la risa. Pero felizmente sobrevivió esa tragedia gracias a un camión de arena que estaba estacionado en una esquina, dije. Es que se empotró en la llanta trasera, volvió a decir Elber. A ella no le pasó nada, pero sí al carro, que quedó con averías en los parachoques. En ese tiempo la gente creyó que nosotros le habíamos dado muerte, pero luego se descubriría que los verdaderos asesinos fueron 3 delincuentes recién salidos de la cárcel de Macarena, apodados los matadifes, añadí. Una de esas tardes le pregunté a la abuela: ¿qué otras cosas extrañas sabes de ella? Y frotándose la mente me respondió, siempre con su voz áspera: la señorita Bailón, creyéndose una dama de sociedad, nunca dejó de hacerme un moño con las pocas hebras que le quedaban. Parecía una cacatúa. A veces incrustaba una fila de ganchos plateados a los costados, cerca de las orejas, y se regocijaba en medio del patio a ver el reflejo del metal palpitando en las paredes. Podía permanecer muchas horas incinerándose la cabeza, pero eso no la mortificaba en lo mínimo, porque seguía igual, mostrando su cara de tomate al sol. Su talla elefantiásica moría en sus pies descalzos, pies que estaban acorazados de mugre y hongos. Las plantas eran como suelas, como si todavía la vida hubiera caminado. Cuando iba por las calles, la gente se sorprendía por sus uñas pintadas. La lluvia y la humedad no pudieron penetrar sus pies de caucho, ni arrancársela siquiera un estornudo en épocas de invierno. Lo curioso era que siempre iba apurada, llevando en las faldas una bolsa con comida para sus gatos. Vivía para ellos. Nunca salía a la calle si antes no le daba de comer. Cuando se deslizaba hacia la plaza de armas, conversaba para ella sola en un lenguaje que nadie comprendía. Las vecinas, al verla venir, saltaban a la otra vereda cuchicheando cosas al oído. ¿Se burlaban de su condición de inválida, abuela?, pregunté en un tono de solidaridad con la señorita. Sí, decían. Esa vieja cada vez más está loca. Otras murmuraban: la pobre nunca ha usado zapatos y es lo que es peor, jamás la vimos enfermarse. Parece que tiene un pacto con el diablo. Posee la resistencia de un toro. Se burlaban tu tía Yolanda. Sí, decía la señorita Hetza, es más fuerte que un búfalo. Abuela, ¿y cómo hacía la señorita para ir al baño?, pregunté. Pides mucha información, Ángel. Solo sé que la señorita Bailón abría la puerta de la casona muy temprano y, tomando el bacín, lanzaba a la calle los excrementos y orines que había producido durante la madrugada, y que a más de uno les aplicaron en los zapatos y pantalones. Un día los vecinos, acompañados del gobernador, llegaron a su casa y hablaron con ella de esos vejámenes. Mientras escuchaba atenta, la autoridad terminó dándole un plazo para que se mudara de casa, pero ella, soltando una estrepitosa risa, se impuso echándole más mugre a los pies del gobernador. Quienes deben largarse de estos dominios son ustedes.
Este barrio es mío, Mantarana, pertenece a mis abuelos. Tengo papeles. Me da vergüenza vivir con pobretones que no tienen dónde caerse muertos, incluyéndolo a usted. ¿Y los vecinos no pudieron hacer nada para desalojarla?, pregunté con algo de rabia. Difícil, por eso decidieron dejarlo así y esperar a que se muriera de alguna infección. Desgraciadamente, antes que ella, muchos se fueron a la tumba con el hígado podrido. ¿Tenía amigos?, pregunté, hurgando una de mis fosas nasales como la uña. Ángel, no seas cochino. No cambies, ¿no? Usa un pañuelo para esas cosas, dijo mostrando su molestia. Perdón, abuelita. Era sabido que no hablaba con nadie, excepto con sus gatos y a veces con tu tía Vilma, que se había trasladado a esa casona con su ejército de hijos. ¿Tenía muchos inquilinos?, pregunté sobándome la sien. Sí, una docena. Cuando era fin de mes, cada quien le hacía llegar un sobre con el dinero de alquiler. Pobre de aquel que se demorara un solo día. ¿Qué le ocurría, abuela?, pregunté poniéndome ojos de ardilla. La vieja iba a las 6 de la mañana a la puerta del inquilino y derramando gasolina alrededor gritaba con un palito de fósforo encendido: ¿me pagas o quemo tus porquerías? Y por supuesto, antes de que terminara la frase, el dinero ya estaba como un abanico moviéndose en sus narices. La odiarían los inquilinos, dijo en tono de compasión con ellos. Eso ni lo dudes. Tú más que nadie sabes que su mal genio. Sí, nos quedó debiendo mucho dinero de las veces que empujamos con mis primos su silla de ruedas. Era maleducada. De tanto comer plátanos y sobras de lentejas, su estómago sonaba. Luego de un rato se echaba gases pestilentes. Claro que no conocía el purgante. Además era alérgica al orégano. No le importaba saludar o que la saludasen. Continuó hablando la abuela. Esa mujer nació para ser grosera y nunca se preocupó por ganarse un pan. Tampoco se supo cómo sus padres amontonaron tanta fortuna en los bancos y le heredaron una mansión para ella solita. Yo me enteré de que había nacido en el segundo piso y que por vergüenza jamás la sacaron a pasear, sino hasta que estuvo ya crecidita y mostraba ímpetus de sus primeras rebeldías. Los vecinos decían que siendo niña la veían por los corredores y huertos de la mansión arrastrándose con un maletín rojo y un bacín despostillado, para que después de la muerte de sus padres aprendió a sobrevivir saliendo todas las mañanas al mercado, donde las personas que no sabían de sus cuentas en los bancos, llevados por el buen corazón, le regalaban panqueques para el desayuno y coles para el almuerzo. Los domingos por la noche, despierta después de la feria, acostumbraba a recoger papeles y cartones en los basurales, siempre con su bocapincho en la mano, decidida a ganarles la comida a los perros. ¿Y a qué hora dormiría?, pregunté sorprendido. No lo sé, pero retornaba cerca de las 11 de la noche a su casa, sin el mínimo de cansancio, y de ahí no salía hasta el día siguiente. Tú me contaste que una mañana se peleó con sus gatos, dije con voz temblorosa. Claro, eso fue en domingo, porque los endemoniados meninos se tragaron sus tamales y le dejaron solo cáscaras. Su furia hizo que los lanzara a los aires hasta hacerlos aterrizar en los techos de los inquilinos. Ellos contaban que esos pobres animales se lamentaban mientras cruzaban el espacio en forma de aspas. Vilma fue testigo de su histeria y de la baba verde que le chorreaba de la boca. ¡Mueran, malditos! ¡Lárguense de mi casa! ¡Diablos! ¡Sarta de porquerías! ¡Traidores! Así la escuchó gritar. Pobrecita, dije, espantando una mosca rebelde que pretendía columpiarse de una de las hilachas de las cortinas. Toda la mañana se pasó renegando hasta llegar el mediodía. Fastidiada por primera vez, apareció muy fatigada en la puerta de Vilma y suplicándole que le calme los fuertes cólicos, convulsionó a sus pies, torciéndosele la boca en ese instante. ¿Y qué hizo mi tía?, volvió a preguntar con aire de perversidad. Como estaba sola, arrastró y la arrastró de las axilas para el centro de la sala, y colocándole una almohada debajo de la cabeza y otra en las piernas tullidas, salió al huerto para arrancar varias hierbas curativas. Luego entró a la cocina y le sirvió con tanta rapidez que estuvo a punto de quemarse las manos, sin importarle el olor que despedía la vieja.
Después de un cuarto de hora le hizo beber a grandes sorbos 1 litro de paico y otro de culén blanco. Por la noche la devolvió a su habitación ya malita. Esa fue la única vez que nos enteramos de su estado calamitoso, que le duró una semana, y también la única vez que se dejó escuchar con esa voz vencida. Vilma, muerto el perro, muerto la rabia. Me voy de este maldito infierno. Sé que tendré mala muerte. Ya entró la polilla a este cuerpo. Y Vilma le contestó mientras le hacía cariños en la mejilla. No diga eso, señorita. Usted es fuerte como un roble. Luego la señorita Bailón, sin fuerzas y casi muerta, continuó arrastrando las palabras. Vilma, anoche he soñado con mis padres. Me llamaban, Chela, Chela. Te estamos esperando. Arregla tus cosas y ven, ven. Sufría la pobre. Así se fue desmejorando y efectivamente ese fin de semana unos delincuentes ingresaron a su casa, sacaron las joyas de los roperos y la ahorcaron con una correa de cuero. Todo ocurrió por la noche. Como era sabido, nadie reclamó su cuerpo y por eso los vecinos coincidieron en mandarlo a la fosa común junto a los otros muertos que no tenían familia. Pero Vilma abogó por ella y les hizo saber que la señorita Bailón en vida había comprado su nicho en el pabellón exclusivo de San Nicolás. Pero por razones extrañas la metieron en el más oculto, el Génesis este. La pobre también se había mandado confeccionar su mortaja morada. Cuando llevaron su cuerpo al hospital para la autopsia, Vilma me confesó que los estudiantes de medicina arrancaron su cabeza y los médicos retasearon el cuerpo para sus clases de anatomía. A la semana siguiente, luego de una corta conversación con los obreros de la beneficencia, ellos se confabularon para meter al cajón solo vísceras envueltas por el hábito. Después, la cabeza dentro de una bolsa negra fue tirada a la fosa común. Es por eso que actualmente más de uno dice que el barrio de Mantarana, que esa cabeza sale por las noches a buscar un cuerpo. Los más ancianos le llaman la humantacta. Es que han escuchado rebotar esa cabeza como pelota más allá de las 12. Tac, 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 tac. Así dicen. Otras personas cuentan que ella se ha convertido en la condenada, que sale de su casona y recorre los alrededores del barrio, junto con un sonido de latas que va arrastrando calles arriba, cuando la ciudad se ha dormido. Pero yo afirmo lo contrario, que ella más bien es el engaño. Abuela, ¿mi tía Vilma no le tenía miedo a la señorita Bailón? Pregunté con temor. No lo sé, pero me contaba que cuando conversaba con ella más de 2 minutos no soportaba mirarle a los ojos, porque desde la profundidad de esas oquedades, al parecer, salían fuegos que quemaban. Así ocurrió la desgracia con tu compañero Edgar Aldana, dijo con voz amenazante. ¿Y cómo fue eso, abuelita? Volví a preguntar para salir de dudas. Sabía que esa muerte ocurrió una tarde en que yo paseaba por la Rambla con Carolina. Al regresar a la callecita de San Juan, los vecinos corrían desesperados, comentando la desgracia. Es que Edgar Aldana se pasó de malcriado. Una cosa es ser bromista y otra, ser muy grosero. ¿Y qué le hizo a la señorita? Pregunté creyendo que algo de culpa me pertenecía. Desde el segundo piso le levantó la falda con una caña de pescar, junto con cuando estaba por ingresar a su habitación ella. Y luego la señorita Bailón, sin molestarse, miró hacia arriba por varios segundos y lo dejó hipnotizado, tieso. ¿No lo insultó como otras veces? Pregunté siempre con miedo. No, mirándolo desde su silla de ruedas, le impuso con el dedo índice una cruz invertida. Él, aún con los cabellos levantados, reaccionó al minuto y pudo despegar los pies del suelo. Sin aliento corrió para su casa y corrió. ¿Y luego qué pasó? Me impacienté al percatarme de que hacía una pausa muy larga la abuela. Edgar, al día siguiente, al bajar del segundo piso, sintió mareos de la nada. Y así lo confirmaron los vecinos que vieron el accidente. El pobre no pudo sujetarse de las barandas y cayó de espalda contra el filo de una piedra cerca de las gradas. Murió después de 2 horas, con la columna rota y el cerebro muy dañado.
Claro que tú no lo viste porque andabas de enamorado, dijo algo risueña y apuntando a mi corazón. Sí, pude ver todavía las huellas en el piso, abuela. Esa noche estuvimos los tres ayudando. Dije espantando la misma mosca que intentaba perforar mi nariz. No me consta, Ángel, murmuró soltando un estornudo. Ah, tengo más historias de la señorita Bailón que uno de estos días te contaré. En una de ellas se convierte en el engaño. ¿Cómo decías? Pregunté enjuagando los labios y sobándome las manos. Sí, dijo mirándome maliciosa. En uno de estos días, en una de ellas se convierte en el engaño. Además, te contaré cómo se lleva al más allá a los que sueñan con ser escritores cuando sean grandes. ¿De verdad, abuela? Nunca he mentido. Al decir esta frase se durmió. ¡Qué fregada era la abuela!, ¿no?, exclamó Elber, jugando con la punta de sus bigotes. Así volverían los recuerdos con esas rondas de cuentos que nos mantuvieron por las noches alrededor de la cama en su habitación. Quizás yo fui el más afortunado porque vivía a su lado. Linda la abuela, pese a todos nos quería, dijo Lucho acariciando la lápida negra, mientras el sol de la tarde empezaba a ponerse más agresivo. Inolvidable la mamá Toya, ¿cómo la extrañamos ahora?, dije. Aunque a veces pienso que más se desvivía por Roldós y sus gallinas, volvió a hablar Elber socarronamente. Despidámonos de la abuela con el Ave María, dijimos los tres. Después de terminar de rezar, Lucho arrancó un pétalo de rosa y besándolo en la nervadura se lo guardó en la billetera para luego decir: siempre estarás en nuestros recuerdos, querida abuelita, mi mamá Toya.